Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca para hacer un análisis de la jornada con temas muy importantes como lo son la relación de Alberto Fernández con Cristina, que hoy se volvieron a mostrar juntos, y por supuesto también vamos a analizar todo lo que sucede alrededor de la ley de despenalización del aborto en la Argentina. En principio, Gise, no se esperaba, fue bastante sorpresivo este encuentro entre el presidente y su vice. Así es, Diana, porque hasta ayer, lo dijimos anoche, en la agenda del presidente, que siempre la anticipan desde la Casa Rosada, estaba previsto este acto, pero de él solo, no con la compañía de la vicepresidenta. Pero bueno, ahí parece que eso lo arreglaron entre ellos dos, nadie cuenta bien cómo fue, pero se dio después, como vos decís, un día después de la carta de Cristina, en la que fue durísima con la Corte Suprema y de alguna manera con él, cuando dice que se estaba dando el apogeo del lawfare. Y bueno, Alberto Fernández hoy hizo lo que hace siempre con las cartas de Cristina, apoyarla, salir a decir que piensa lo mismo, aun cuando le está tirando piedrazos a él, ¿no? Como pasó con la carta, por ejemplo, del Senado, cuando modificaron lo de la jubilación, o directamente cuando habló de funcionarios que no funcionan. El presidente salió a recomponer, a decir que sí, que sentía que la justicia no funcionaba, le dio ahí la razón. Y finalmente, bueno, anunciaron desde la Casa Rosada minutos antes que el acto iba a ser compartido entre ambos. ¿Por qué? Bueno, el presidente necesita, y sabe, y lo dijo después en un reportaje a un medio, a un canal, que el gobierno solo funciona si hay unidad. Y está claro que se necesitan todos los integrantes del Frente de Todos, la oposición sigue unida, es probable que llegue unida también a las elecciones del año que viene, y saben que separados no van a poder mantener el poder, con lo cual buscó ahí seguramente hacer un gesto que fue más un gesto hacia afuera, digo, para decir que la sangre no llega al río, pero no significa que limaron todas las asperezas o que se recompuso la relación como antes. Claro, convengamos que se muestran juntos después de que se elevaron muchísimo los rumores acerca de la tensión que hay en la relación entre Alberto y Cristina. En principio eran rumores y después empezaron a ver signos concretos desde el velatorio de Maradona hasta el día de ayer en la carta de la vicepresidenta con respecto al aniversario. De hecho, no se dio un festejo del primer año de gobierno, no mostraron ningún tipo de comunicado en conjunto y demás, solo se mostraron en el acto. Sí, vos pensás que también uno puede especular, lo hablábamos con Nico fuera del aire, que a lo mejor la vicepresidenta no quiso dejarle esa foto al presidente, la foto de los derechos humanos, ¿no? Que el kirchnerismo tiene tan incorporado como propio. Pero bueno, estuvieron juntos para demostrar que la sangre no llega al río desde el 31 de agosto, que no compartían un acto, porque lo de Maradona no fue un acto, se cruzaron en la Casa Rosada, pero desde el 31 de agosto, cuando el presidente anunció que se había reestructurado la deuda con los bonistas extranjeros de forma exitosa, que no compartían un acto juntos. Lo hicieron ahora para el 10 de diciembre, a un año de la asunción de Alberto Fernández. Lo hacen un día donde la atención mediática está alrededor de la discusión que se está dando en la Cámara de Diputados y que se va a extender durante la madrugada acerca del proyecto de despenalización del aborto, un proyecto que tuvo algunas modificaciones, pero que sigue teniendo varias preguntas por responderse. Vamos a analizar esto y más con Héctor Volati, que es especialista en embarazos de alto riesgo. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo les va? Es un gusto para mí poder participar del programa. En un principio quisiera que usted me haga un análisis acerca del punto que habla de la objeción de conciencia de los médicos para poder participar o practicar una interrupción de un embarazo. Indudablemente que la objeción de conciencia tiene que ser personal y no institucional. Cuando esta ley se apruebe, de acuerdo al proyecto, las instituciones estarán obligadas a proceder a que aquellas pacientes que soliciten la interrupción voluntaria de la gestación sean asistidas. Por lo tanto,
se deberá tener ya previamente organizado. Habrá que hacer una planificación estratégica de quiénes son los médicos que tienen objeción de conciencia, ya que no se puede, llamémosle, recurrir a la objeción de conciencia en el momento de la atención del paciente. Por eso esto tiene que estar previamente organizado. El médico puede negarse en función a su objeción de conciencia, pero la institución deberá resolverle el problema a la paciente. Si no hay nadie en esa institución que pueda realizar la interrupción voluntaria del embarazo, la misma institución debe encargarse de derivar a la paciente dentro de un tiempo perentorio para que otra institución se haga cargo y pueda practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, doctor, usted que conoce bien la parte interna, ¿no?, de cómo se manejan diferentes instituciones médicas, principalmente las privadas, ¿puede ser que esto de ahora en adelante sea un requisito el presentar una objeción de conciencia en algunas instituciones privadas que tengan precisamente una posición tomada al respecto? Bueno, de eso se trata, y en una nota que yo elevé al Senado cuando era, en el año 2019, era un presidente de la Federación Argentina de Ginecobstetras, expresábamos en nombre de todas las instituciones de ginecólogos del país, ya que FASGO como federación engloba a las 28 instituciones que representan a cada una de las provincias, en donde expresábamos que como entidad no fuimos consultados para que diéramos nuestra opinión al respecto. Si bien se citó a diferentes profesionales ginecólogos, no fue de una forma institucional, sino de una forma individual. Los profesionales se manifestaron con su opinión, pero era muy personal. Y yo creo que esto es muy importante que se resuelva no en forma personal, sino institucional. ¿Por qué? Porque también eso que usted dice, hubo en algunos hospitales en donde a los médicos que no aceptaban a realizar la interrupción voluntaria del embarazo, se tomaron represalias y acciones discriminatorias y sin protección. Es decir, por eso a mí me parece que el contexto de la ley puede ser óptimo, pero lo que realmente los diputados y senadores deberán tener en cuenta para no cometer errores groseros es generar una reglamentación adecuada para que dentro de esa reglamentación se alberguen el análisis de cada una de estas situaciones que podrían desprenderse de la solicitud de la interrupción legal del embarazo. Doctor. Es decir, el derecho de la paciente existe, debe respetárselo. Sabemos que posiblemente eso tenga una repercusión donde en pos de disminuir el aborto clandestino, indirectamente vamos a disminuir la mortalidad materna, pero también tenemos que tener en cuenta que esto debe ser una elección. Como la paciente elige, el médico también puede elegir con las condiciones adecuadas, en tiempo y forma, no en el momento, tratando de tener un mecanismo aceitado para que la paciente que concurre a una institución a donde no le puedan solucionar el problema sea derivada, ya que va a ser responsabilidad de esa institución el derivarla, porque una vez que la paciente entra a la institución, a partir de allí el médico no puede decirle, mire señora, yo tengo objeción de conciencia, vaya a tal o cual lugar. No, el médico debe generar los medios para que esa paciente pueda llegar a la institución a donde le van a resolver el problema dentro de esos 5 días que creo que es lo que promulga la ley. Doctor, tengo mis compañeros también que quieren preguntar. Sí, Nicolás. Sí, ¿cómo le va, doctor? Buenas noches, Nicolás Luca lo saluda. ¿Qué tal?
Ha hablado y ha comentado un poco lo que es la situación social de algunos lugares del interior y cómo eso afecta también la idiosincrasia y la objeción de conciencia de los distintos médicos. A mí se me ocurre un caso porque he conocido la zona. Casira es un poblado que tiene una unidad de atención inmediata, perdido en la puna de Jujuy, a unos cuantos kilómetros de Santa Catarina, que a su vez tampoco tiene un establecimiento para practicar abortos, y esta a su vez está a 70 kilómetros de La Quiaca, que es el lugar más cercano, que tampoco tiene una infraestructura gigante. ¿Cómo se maneja, porque siempre pensamos de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano o en las grandes ciudades, cómo se maneja la obsesión de conciencia cuando hay lugares muy alejados de centros a derivar? A eso me refería. Como tú bien dices, no en todos los lugares, y si ustedes pueden tener acceso a la nota que hicimos desde Fajo hacia el Congreso, explicábamos muy bien que cada lugar tiene una idiosincrasia especial y que cada médico deberá trabajar dentro de un lugar a donde su situación es diferente. Por eso creo que la reglamentación es vital en esto y los legisladores deben hacer hincapié en este tipo de cosas. Este ejemplo que usted da es muy frecuente y muy común de que pasen en los pueblos o poblaciones totalmente alejadas de los grandes centros. Entonces, el gobierno, si va a implementar una ley, deberá reglamentarla en la misma medida que la impone. ¿Para qué? Para que todas las instituciones tengan un carril de derivación en tiempo y forma para que a esa paciente se le dé la solución y para que el médico no se encuentre en una situación totalmente difícil de resolver, ya que es la única persona que en ese lugar está atendiendo. Entonces, habrá que implementar, como yo le decía, una planificación, una regionalización, a dónde se deben derivar los pacientes, se deberá tener vehículos adecuados para trasladar al paciente en el caso que sea necesario y esté alejado del centro a donde se practique el aborto, porque usted piense en esto. Pensamos que los tiempos han cambiado y por suerte la implementación del IVE, o sea, la interrupción voluntaria del embarazo, hoy no es lo mismo que hace 50 años atrás. Los riesgos son mucho menores porque la forma de practicar la interrupción es mucho menos cruenta y no tiene muchas complicaciones. Pero complicaciones en el acto médico siempre las hay y siempre puede haberlas. Entonces, ¿qué pasa con ese médico que está solo en un lugar a donde no puede tener una derivación y tiene que practicar la interrupción del embarazo porque está obligado? Y esa interrupción no sale como quisiéramos todo y se complica, y se complica y se infecta el paciente o se muere el paciente. ¿Qué ley lo va a proteger a ese médico posteriormente? Si va a entrar o no en lo que es mala praxis médica. Entonces, por eso le decía que la reglamentación es vital en una ley, porque tiene que ir a hacer un análisis de todos los puntos y los pormenores que de ese hecho que la ley está aprobando se pueden desprender. Doctor, ahora en otra perspectiva quiero también preguntarle, usted es de Córdoba, ¿verdad? Sí, yo soy de Córdoba. Quizás en algunos lugares más alejados de Córdoba, donde el aborto no es aceptado por su población o bien por algún intendente o algún cargo ejecutivo de algún lugar o algún lugar por ahí en alguna otra provincia que usted conozca, ¿hay autoridades que puedan llegar a influenciar en médicos que sí quieren practicar una interrupción del embarazo y que por presiones, usted mencionó recién que tenían presiones o represalias, ¿de qué se trata exactamente eso? ¿A qué se enfrentan los médicos en esos lugares? Y usted sabe bien que como todo elemento corporativo, cuando el hospital recibe una orden, la dirección está recibiendo una orden desde el Ministerio de Salud. Entonces, no puede no ejercitarla esa orden. Entonces, deberá hacer una selección de aquellos médicos que están aceptando la interrupción y cuáles no. ¿Para qué?
para que se organice de manera tal de que aquellos médicos que no quieran hacerlo, no lo hagan, pero tampoco tengan represalias. ¿Por qué? Tengo referencias que en un hospital de Santa Fe hubo pintadas, hubo elementos en donde se los acusaba con nombre y apellido, es decir, todo este tipo de cosas que pueden aparecer tanto de un lado como del otro. Por eso si se legisla una ley, se debe reglamentar para que todos puedan tener el mismo derecho y las mismas obligaciones frente a esa ley. Pero más no allá dejar de todo espacios esto, también puede aparecer presiones políticas, a lo que voy, las personas a Sí, cargo de los claro que diferentes sí. lugares. ¿Por qué Ustedes estas cosas saben suceden que entonces? en ¿Estas primera cosas instancia suceden? Córdoba no había adherido. En primera instancia, al menos hasta el año pasado, cuando se estaba tratando la ley en el Senado, Córdoba no adhirió. Entonces, en Córdoba había dos instituciones que pertenecían a la Nación, a donde eran derivadas las pacientes que solicitaban la interrupción voluntaria del embarazo. Se generaban todos los carriles para que los hospitales de la provincia derivaran hacia esas instituciones nacionales. Es decir, se cumplía con parte de la legislación, pero no se había aceptado la ley de si en caso de que saliera la interrupción voluntaria de la gestación. Sí, Giselle. Sí, ¿qué tal, Y así doctor? yo creo que hay muchas provincias. Claro. ¿Qué tal, doctor? Giselle Rumo lo saluda. No sé si usted ¿Qué tal? vio el proyecto de ley, pero ¿qué cosas creen que le faltan o que deberían ser contemplados en el proyecto o después en la reglamentación, como está diciendo en el caso de la objeción de conciencia? Yo creo que es imprescindible que se citen a los responsables de las instituciones que engloban a los ginecólogos del país. En Buenos Aires, SOGIVA es la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires, que engloba a casi todos los ginecólogos. Como institución no se la citó, se citaron en nombre individuales. A FASGO, que es la Federación Argentina de Ginecobstetras, no se la citó. Entonces, si no se cita a las entidades que pueden facilitar, explicar y ayudarlos a hacer la reglamentación para que ésta sea equilibrada, para que sea equitativa en tanto a derechos y deberes, es muy difícil que con todo el respeto que se merecen los legisladores, que casi todos son abogados, no tienen el mismo perfil y la misma visión que tiene el tocoginecólogo que está en la trinchera y que tiene que asistir a esta paciente. Porque es indudable que una mujer, por la causa que ella que sea, venga a buscar ayuda y que el médico se sienta en la obligación de atenderla o de decirle que no frente a un hecho tan importante y tan trascendente para la vida de ella en esta circunstancia. Entonces, si está reglamentado, va a haber todos los ítems a donde cada uno sabe cuál es la función que debe cumplir y los directivos de los hospitales tendrán que tener un organigrama para que aquellos que no desean participar en esta práctica puedan continuar con su vida médica sin inconvenientes. Es decir, la reglamentación debe estar totalmente asesorada por tocoginecólogos, Claro. por aquellos que realmente ven las cosas cotidianamente y de una forma institucional, porque al ser institucional va a poder, llamémosle, hacer mucho más aceptada por los médicos que si es directamente una ley fría sin que los tocoginecólogos hayan participado en forma directa. Nico. Sí, doctor. Siendo que el proyecto fue elaborado por la secretaria Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, se sabe que la reglamentación va a ser coordinada por ella con la colaboración obvia del Ministerio de Salud. ¿Cree que el Ministerio de Salud, así todo, tiene que hacer las consultas a estas federaciones que usted mencionó recién, o que el Ministerio de Salud tiene al personal acorde como para aportar esta mirada que usted plantea en la reglamentación del Poder Ejecutivo sobre la ley, en el hipotético caso de que se apruebe, ¿no? Yo creo que es indispensable que participen las asociaciones, porque todos
aquellos médicos que trabajan en el Ministerio de Salud, sin querer, va a ser viciada porque van a estar con presiones. Son empleados del gobierno, a donde la libertad para poder expresarse puede estar condicionada. Entonces, yo creo que tienen que ser personas que no tengan ningún tipo de influencia, aquellos que realmente puedan opinar sobre el terreno, aquellos que tengan experiencia, aquellos que han visto morirse mujeres por abortos clandestinos y también han visto llorar a colegas porque han sido detenidos y han sido enjuiciados por complicaciones posteriores a un aborto que no han sido con intenciones de interrumpir esa gestación, sino tratando de ayudar a los pacientes. La ley es muy fría. Si no se reglamenta, se van a cometer muchos errores y muchas injusticias, tanto de un lado como del otro. Usted apunta principalmente a las posibles denuncias que tengan los médicos sobre mala praxis. Por supuesto, como le decía, hoy practicar una interrupción de la gestación no es un hecho complicado. ¿Por qué? Porque vienen medicamentos que, tomados en cualquier momento del embarazo, producen contracciones y van a terminar con el embarazo. Esos medicamentos son incluso vendidos en farmacias sin receta archivada y a costos que realmente no tienen nada que ver con el costo real. Todo eso lo sabemos. Es decir, hoy tomarse 3 o 4 pastillas de estos productos puede terminar con la pérdida de la gestación, pero a veces no se termina totalmente, a veces el aborto se hace incompleto. En esas pocas circunstancias se debe practicar un raspado uterino o una aspiración uterina. Se debe utilizar a veces anestesia local, en otras circunstancias anestesia general, es decir, que van a aparecer probables elementos de complicaciones. Y en esa circunstancia no está legislado. ¿Qué pasa si aparece una complicación? ¿Cuál es la ley que protege al profesional en caso de que haya una complicación? A eso me refiero cuando se debe reglamentar la ley. Perfecto, doctor, muchas gracias por su análisis. Que tenga buenas noches. No, muchas gracias a ustedes y la idea es esto, que las instituciones que saben de estas cosas sean consultadas. Entiendo. Para que de esa forma ese granito de arena sea realmente positivo. Entiendo. Que tenga buenas noches. Bueno, vamos a ir un corte y al regreso nos vamos a dedicar acerca de la economía. ¿Cuál es el balance de este 2020 y si hay alguna proyección de crecimiento para el próximo año?